Vamos a hablar un minuto de Argentina, que me parece, bueno, que la mayoría vivimos acá, también pensamos en inversiones internacionales, pero finalmente el corazoncito y un poco la plata está acá. Fernando, a ver, te escucho cómo ven las cosas. Un minuto, poco, pero a ver, separemos a Argentina en dos partes. Yo diría hasta septiembre de este año y después de septiembre. Hasta septiembre de este año, básicamente, es una Argentina que tiene pesos excedentes, básicamente por déficit fiscal y eventualmente por los problemas que pudiera tener el gobierno para rolear de vencimiento de deuda en pesos. Y por otro lado, un Banco Central con pocas reservas y con un flujo de divisa producto de la sequía que va a ser exiguo. Entonces estamos en una economía que tiene pesos excedentes y faltante de dólares. Entonces eso nos está hablando, digamos, que cada vez que hay un peso de más queremos comprar dólares o cuasi dólares, lo cual le genera pérdida de reserva al Banco Central que no tiene y no va a tener. Entonces eso, ¿en qué desemboca? Y básicamente más cepo. ¿Qué es más cepo? Hay mucha gente que dice, ¿pero puede haber más cepo? Sí, puede haber mucho más cepo. ¿Cómo ajusta esa economía con pesos excedentes y pocos dólares? Yo diría que recesión, pérdida de reserva, brecha cambiaria e inflación. Y es el escenario que hay que prepararse para los próximos, por los próximos meses. Básicamente, el gobierno entre lo único que puede optar es cuán recesivo quiere que sea este año y cuán inflacionario. Que vamos a tener una recesión, no hay ninguna duda. Ahora, si el gobierno se vuelve, entre muchas comillas, ortodoxo fiscalmente, la recesión va a ser más profunda, pero podría de alguna forma mantener la inflación en niveles actuales. Si el gobierno quiere hacer, como le dicen habitualmente, el plan platita, eso puede hacer que, de nuevo, una recesión no tan profunda, pero el costo se lo va a pagar en más brecha cambiaria y más inflación. Ahora, yo decía, pensemos a partir del cuarto trimestre, o sea, el corto plazo muy complicado, mucha volatilidad y mucho riesgo en Argentina. Cuarto trimestre, hay varias cosas que hacen pensar en un escenario distinto al de los próximos 6 meses. Primero, una elección que puede cambiar la forma de hacer política económica. Ni siquiera de partido, pero la forma de hacer política económica. Lo segundo, Argentina no tiene un gran déficit externo, no por mérito propio, sino porque nadie nos quiere prestar. Entonces, que no haya un gran déficit en cuenta corriente quiere decir que no hay que hacer un gran ajuste del gasto agregado. Sí, un ajuste fiscal, pero no del gasto agregado. Lo tercero, que todos los activos en Argentina, si lo medimos en dólares, el contado con liqui, están tirados de barato. Entonces, que sea tan barato podría ser una oportunidad. Y a esto yo le sumaría 2 cosas más. Primero, que si Dios quiere, la próxima cosecha va a ser una cosecha normal o eventualmente podría ser hasta buena si, como dicen los pronósticos climáticos, estamos yendo a un niño. ¿Y eso qué quiere decir? Que los 20.000 millones de dólares que estamos perdiendo este año por valor de cosecha, el año que viene vamos a tener esos 20.000 millones de dólares. Primer punto. El segundo punto, hay una dinámica energética fenomenal en Argentina a pesar de las medidas que toma el gobierno. Hoy, más del 50% del gas que se produce no convencional de vaca muerta y más de 1/3 del petróleo que se produce no convencional de vaca muerta. Y ya hay 3 obras en ejecución que el año que viene van a empezar a ayudar a reducir las importaciones y a incrementar las exportaciones. ¿Cuáles son las 3 obras? Primero, la habilitación de un gasoducto a Chile que ya existía, pero estaba cerrado, se está rehabilitando. Eso va a permitir salir con petróleo por el Pacífico. Lo segundo, la ampliación de Oldelval, que es Oleoducto del Valle, que es toda la red de gasoductos interna de Argentina que te va a permitir salir con petróleo por el Atlántico. Y lo tercero, el gasoducto Néstor Kirchner, que básicamente lo que hace es abastecer de gas al conurbano, que es el gran demandante de gas durante el invierno. Entonces, ¿qué permitiría el gasoducto Néstor Kirchner? Primero, bajar la importación de gas de Bolivia y GNL, que es el gas caro, con lo cual te va a bajar el subsidio energético. Lo segundo, vas a empezar a producir electricidad con gas, entonces vas a dejar de importar gasóleo y fuel oil, y es más eficiente la producción. Y lo tercero que te produce todo esto es una baja en los costos de producción intensivos en energía, porque de golpe es como una devaluación tener gas barato. Entonces, si uno piensa el año que viene, todo esto configura un escenario mejor. Hay que pasar los próximos 6 meses, ahí empezaría un mejor escenario, claramente condicionado por lo que vayan a ser las políticas económicas de un próximo gobierno. Ojo, porque los mercados también se adelantan, ¿no? Los mercados no van a esperar que ocurra todo esto y en diciembre a ver qué pasa. El bono de Panamerican Energy hoy sobre la par.
tienen una tasa de 9%, 5, 7, pero están cotizando sobre el mercado. Bueno, la deuda... Te da un 5,50. La deuda corporativa... una compañía normal. Absolutamente. Sí, la deuda corporativa argentina está pero infinitamente por encima de todos los bonos soberanos, ¿no? A ver, esto que el mercado adelanta, estamos completamente... América es emblemático, ¿no? Pero bueno, está Arcor, Pampa, hasta el bono de la Ciudad de Buenos Aires cotiza prácticamente ahí a la par o casi. El pago de los cupones con activos de inversión. No, lo que decía es, sí, el mercado anticipa, estoy de acuerdo. Ahora también tenemos que tener en claro que mucho de lo que se ve como un anticipo del mercado es parte del contexto internacional. Sí, claro. Digamos, hace poco venían aumentando los bonos en dólar y todos decíamos qué grande el cambio de gobierno, y en realidad pasaba lo mismo en toda América Latina. Y ahora están cayendo los bonos argentinos y están cayendo en toda América Latina. Entonces creo que hay que alejarse un poco. Ahora lo que con un beta mayor, ¿no? Completamente. Una volatilidad mucho mayor que cae todo y nosotros caemos más cuando cae. Absolutamente. Ahora creo que ahí lo que estás haciendo es diferenciando entre el deudor. Si uno ve un bono global argentino, rinde más del 30%, y en la región sigue Ecuador 20% y el resto menos de 8%. Esto es que Argentina está muy barato y que puede ser una oportunidad. Ahora, cuando te vas a Pan American Energy, ¿por qué rinde eso? Y porque prefiero tener Pan American Energy de contraparte antes que el gobierno nacional, ¿no? Yo creo que, digamos, para meter una pequeña opinión... Adelante. Lo charlábamos hace un ratito en la previa. Yo creo que algo muy importante que va a discernir el mercado y donde se va a jugar un poco el partido es si Argentina vuelve o no a reestructurar la deuda. Entonces, evidentemente lo que lo dicen los inversores es otra reestructuración de deuda más, no nos vamos a bancar. O sea, ahora paguen. No hay o más margen para 4 años después de la reestructuración de UMAM volver a reestructurar. Entonces yo creo que ahí se define si nos volvemos a integrar, Argentina baja el riesgo país, si volvemos a los mercados o no. Mi opinión. Comparto. Yo personalmente creo que no es necesaria una reestructuración de deuda, que los pagos que tenés que el año que viene son 3.500 millones de dólares de mercado, que no es significativo. Ahora, ¿cuál es el gran problema de Argentina? Su credibilidad. Entonces, como vencen 3.500 millones, decimos, ¿de dónde van a salir los 3.500 millones? Ningún país del mundo paga su deuda. ¿Por qué? Porque cuando vence, ¿qué hace? Todo el mundo le quiere prestar de nuevo. Entonces, acá la clave es cuál va a ser el programa económico a futuro que genere credibilidad y que no tengas problemas de salir al mercado y rolear todos los vencimientos y volver a cambiar la deuda del fondo por deuda de mercado, ¿no? Roberto. Mira, yo voy a dar mi visión, que primero es desde afuera. Pues si bien tengo mucha vinculación con Argentina y viajo frecuentemente aquí y demás, no deja de ser una visión desde afuera, lo cual a veces distorsiona algunas cosas y pone más claras otras. Y voy a hacer un análisis un poco más macro y más de largo plazo. Dicho esto, lo decías al principio, yo soy presidente de la Cámara Argentina Americana de Comercio. Básicamente lo que hace la Cámara Argentina Americana de Comercio es tratar de facilitar y apoyar negocios entre Argentina y los Estados Unidos, de alguna manera, y esto es una función totalmente ad honorem que hago, y de la misma manera lo hago con el Centro Cultural Argentino. ¿Por qué digo esto? Porque a mí Argentina me duele, sinceramente. Prácticamente no tengo... La única familia que tengo acá es mi madre, soy hijo único, tengo a mi madre y es todo lo que tengo, o sea, no tengo ninguna otra vinculación con Argentina, más allá de mis raíces, más allá de mis amigos, y siempre dije que hay miles de razones por las cuales uno puede putear contra Argentina, pero uno solo tiene derecho a putear si hace algo porque las cosas cambian. Y yo siento que, de alguna manera, este rol en el Centro Cultural, en la Cámara, es poner un pequeño granito de arena para que las cosas cambien si yo entiendo que no están bien. Y también con eso me arrogo el derecho de poder hablar claramente y decir lo que siento y lo que creo que está mal. Yo siempre fui muy optimista con Argentina, y te lo decía justo antes de entrar, y lamentablemente a lo largo de los últimos años me convertí en un poco más pesimista, para ponerlo en positivo. ¿Por qué? Porque creo que cuando uno analiza Argentina, insisto, y lo veo desde afuera, y por ahí ustedes tienen otros argumentos que con gusto los podemos discutir, muchas de las variables
como si uno analizara variables económicas, muchas de las variables de Argentina van empeorando. Y me refiero a... globalmente, la trama social de Argentina cambió muchísimo en los últimos 20 años. Viene cambiando desde hace más tiempo, pero los últimos 20 años es muy claro ese cambio. La educación se viene deteriorando, a mi criterio, de una manera muy importante. Yo vengo de colegios públicos, fui al Pellegrini, fui a la universidad pública aquí en Argentina, sigo siendo profesor de la Universidad de Buenos Aires, o sea, tengo algún contacto todavía con la academia y con los alumnos, y veo que todo eso se viene deteriorando. La justicia se viene deteriorando. La ética del argentino se viene deteriorando, y esto no importa de qué clase social estemos hablando, y lo veo con empresarios que fueron, muchos de ellos hasta formados en el exterior y demás, que van a invertir en Argentina, pero la ética del comportamiento, de cómo hacer negocios, se viene deteriorando a lo largo de los años. Y eso no son a mi criterio, buenas señales, porque... Y en Miami se imaginan que hay un desfile de candidatos o potenciales candidatos a presidente. Milei, Patricia Bullrich, bueno, lo que ustedes, Larreta. Y todos vienen a explicar y a diagnosticar algo que es evidente. Todos los que estamos acá y en muchos otros ámbitos seguramente estaríamos de acuerdo con el diagnóstico y con lo que hay que hacer. Tenemos que hacer esto, tenemos que, no sé, equilibrar el presupuesto, lo que sea. El problema es cómo hacerlo. Y ahí es donde yo creo que la cosa no termina de cerrar. Porque para hacer eso, que todos seguramente coincidiremos que esto es lo ideal, debemos llegar acá, con esa trama social, con la justicia como tenemos, con la educación deteriorándose, con gente que no tiene, vos sos tucumano, soy nacido aquí en Buenos Aires, pero de familia santiagueña. Ustedes saben lo que dicen los santiagueños y los tucumanos. No sabés lo que dicen los tucumanos, los santiagueños. Pero yo hace unos años atrás traje a mis hijos a hacer un tour por la Argentina profunda, y los llevé a Santiago, que Santiago debe ser una provincia, la verdad, que menos atractivas que hay en Argentina, pero los llevé, pues ni siquiera son de Santiago del Estero capital, son de Santiago del Estero a 150 kilómetros de la capital, de un pueblito muy chiquito. Y todavía es el día de hoy, hace 2, 3 años, 4 años atrás, que se sigue viviendo lo mismo que yo vivía cuando iba para allá, cuando tenía 7, 8, 10 años. Chicos que van en burro al colegio a 5 leguas, chicos que no tienen la otra posibilidad que seguir tomando por ahí un té o mate con leche y con un poco de pan. Y eso habla de que la verdad que creo que estamos peor, porque eso hace 50 años atrás era una cosa, hoy nos separa tanto del mundo que es muy difícil darlo. No, haces muy bien por ahí desde la distancia en referirte a los aspectos cualitativos, no a un punto más o menos de déficit, claro, o si la deuda vence 1.000 millones más o menos, sino a estos aspectos muy profundos y estructurales, ¿no? Es así. Sí. Mariano, gracias Roberto por este comentario. Mariano, cerramos con un poquito de real estate. Yo vuelvo a los números porque no soy tan cualitativo. Claro, por eso, vamos a los números. Pero viste, real estate acá hizo un súper ajuste, todavía continúa, daría la sensación que llegó ya a una meseta, parecería, pero con muy poca operación. Yo no sé si haces algo acá en Argentina, pero por ahí también hay una oportunidad. Voy por parte. En nuestros 22 años ya de experiencia invirtiendo y gestionando patrimonio, tuvimos un intervalo del 2003 al 2010, en donde invertimos y desinvertimos. A partir de allí no volvimos a hacer cosas. Durante varias conferencias aquí en Expo EF y Expo Real Estate, que yo, digamos, planteaba una proyección de corrección y de insostenibilidad de los valores a los cuales se habían llegado en 2012, 2013, todos los años se me reían, pero me decían, no, vos seguís diciendo que va a bajar y esto no baja. Bueno, finalmente sucedió. Pero para ponerlo un poco en contexto, de los
casi 10 trillones que se invierten en la industria, se distribuye 84% Estados Unidos y Europa, 50 Estados Unidos, 34 Europa. A toda Latinoamérica llega 0,41, solamente a México, Brasil, Chile y Colombia. Argentina, 0. Pero esto va más allá de Argentina, o sea, si toda Latinoamérica recibe el 0,41, y eso se debe a falta de financiamiento, falta de indicadores claros, falta de transparencia, inseguridad jurídica, etcétera, etcétera. O sea, no hay mercado. Para que te des una idea, España es 50 veces más pequeño que el mercado americano, 50 veces más pequeño. El parque de oficinas de España es más grande que todo el parque de oficinas de toda Latinoamérica. Entonces, es un mercado muy, muy reducido para lo que hacemos nosotros, que es inversión global profesional. Y aterrizándolo más a indicadores muy claves de almacenero, es decir, ¿qué tengo que mirar para saber qué va a pasar con real estate? A ver, ¿qué rendimiento tengo neto de bolsillo en una inversión como inversor versus inflación, versus riesgo país, versus tasa de interés que me cuesta financiarme este proyecto? Y todos dan absolutamente negativos, digamos, mientras que en un país desarrollado normalmente siempre todos esos indicadores dan positivo. Y desde el punto de vista del usuario, que obviamente siempre hay demanda de vivienda, está cada vez más difícil, o sea, acceder a financiamiento creo que es casi imposible, claro, hipoteca es casi imposible, y a su vez, con el deterioro del poder adquisitivo, cada vez es más difícil, a pesar del ajuste de precios que ya hubo, pero cada vez es más inaccesible para una familia o un trabajador reunir la cantidad suficiente para poder comprar su vivienda, ¿no? Lamentablemente no veo un panorama optimista, digamos. No hay drivers, entre comillas, que a vos te diga, bueno, esto va a generar un impulsor por crédito o porque hay una mejora de poder adquisitivo, Exacto. capacidad de acumulación. Yo creo que el descreme, digamos, la sobrevaloración que tenía el mercado se fue corrigiendo, estamos a valores razonables, pero no veo ningún incentivo que permita que esto pueda rebotar fuerte, ¿no?